Ecografía y punto. Somos Susana y Saichi, radiólogas con especial dedicación a la ecografía, y estamos deseando contarte todo lo que sabemos sobre este apasionante mundo. Te enseñaremos las novedades, los tips más destacados y realizaremos entrevistas con expertos sobre diferentes temas relacionados con la ecografía. Gracias por dedicarnos tu tiempo y disfruta de nuestro podcast. Hola, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Ecografía y punto. Hoy Susana y yo conversaremos un poco más de lo que dejamos en el episodio anterior y vamos a hablar sobre los nódulos tiroideos. Susana tiene un artículo súper valioso en la revista Radiología que después de leerlo quise que ella conversara conmigo sobre el mismo, que es el valor actual de la ecografía en la caracterización de los nódulos tiroideos, porque no todos los nódulos tiroideos son un bocio multinodular, ¿no? Efectivamente. Como os dije en el episodio anterior, el 67% de la población tiene un nódulo tiroideo. O sea que 1 de cada 3 pacientes van a presentar nódulos tiroideos. De hecho, en nuestras consultas, ¿qué tanto por ciento tienes tú de pacientes de controles de nódulos tiroideos en tu consulta habitual de ecografía? Pues hay un porcentaje, yo tengo un porcentaje muy elevado de controles de nódulos tiroideos. Bueno, yo tengo una consulta muy variada, pero sí puede ser sobre un 15%, sobre más o menos de la consulta, es una ecografía de tiroides, ¿no? Es que ecográficamente, sí, es que Tienes que controlar los ecográficamente. nódulos tiroideos porque la ecografía es la técnica de elección para el cribado de los nódulos tiroideos. El problema, ¿cuál es? Como pone en mi artículo, que a pesar de que se intenta determinar las características para diferenciar bien entre los nódulos malignos y los nódulos benignos, todavía no existe consenso porque una vez que sospechas que un nódulo es maligno tienes que hacer biopsia y todavía no hay consenso sobre qué, hay diferentes clasificaciones y no se sabe todavía cuál tiene que realmente ser biopsiado o cuál no. A mí lo que me interesa en este podcast es que se identifiquen de forma adecuada las características que hay que determinar en un nódulo tiroideo para saber si es benigno o si tiene una sospecha de malignidad. Qué tamaño tiene y ver cuándo hay que biopsiarlo o cuándo no hay que biopsiarlo. Pero lo que más me importa que salgan de este podcast es con las características. Sí, bueno, también es verdad que hay una cosa importante. Si tú tienes un nódulo único, es mucho más sospechoso a que si tienes un bocio multinodular. La mayoría de los bocios multinodulares, sus nódulos son benignos. Entonces, ese crecimiento global de la glándula también te da un poco mayor de seguridad. Pero sí es verdad que hay que analizar cada nódulo de ese bocio nodulodular por separado. Entonces, allí viene lo que tú dices. Vamos a aprender cuáles son las características más sospechosas y después cada quien va decidiendo cuál es la clasificación que se quiere o va derivando al especialista que corresponda si ve que el nódulo tiene características sospechosas, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos? Eso que dices tú del bocio multinodular es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tú te enfrentas a una ecografía y de repente ves una paciente con un bocio enorme que tiene múltiples nódulos en cada lóbulo, dices, ay madre, oh my god, o sea, es imposible medir todo esto y hay que ser sistemáticos y consecuentes con lo que haces y medir bien los nódulos y detectar, no a veces es el más grande el que hay que prestar atención, sino que a veces es uno pequeño que tiene características sospechosas como ahora veremos. O sea que un bocio multinodular no tiene que dejarte 100% tranquila, sino que tienes que prestarle mucha atención. Sí, yo te voy a hacer una acotación, no vamos a hablar de las clasificaciones, pero una de las cosas que me ayudó en la clasificación TIRADS es a descartar lo que no tengo que prestarle atención, y es lo igual que la mama, los nódulos quísticos coloidales o aquellos espongiformes que corresponden a unos nódulos que tienen más de un 80% de áreas quísticas, esos son benignos. A esos no tomes tiempo en medirlos ni nada. Si quieres mides el más grande y dices dónde está, pero a esos no tomamos tiempo en medirlo y nos dedicamos a los sólidos. No sé si tú haces lo mismo. Eso es lo que les digo yo siempre a mis médicos de familia cuando les doy los cursos de tiroides.
nódulo quístico y espongiforme para vosotros. O sea, vosotros les controláis. No es necesario derivarles al segundo nivel. Es una práctica que tenéis que controlar. O sea, esos nódulos les podéis controlar vosotros. Si tienen un aumento de tamaño importante, pues entonces a lo mejor hay que valorarlos. Pero nódulo quístico con contenido coloide o espongiforme con múltiples quistes benignos con un 99% de sensibilidad y especificidad. Exactamente. Pero ¿qué otras características tenemos que tener en cuenta? Empezamos, si quieres, por la consistencia, ya que hemos hablado de esto. Y la consistencia de si son sólidos o quísticos, ya nos quedamos. Vamos a valorar entonces los sólidos. Ya que estamos en sólidos, entonces, ¿cómo son? ¿Son ecogénicos, isoecogénicos, hipoecogénicos? Pues aquí lo que más tenemos que prestar atención es a la hipoecogenicidad, porque nódulo sólido hipoecogénico, ojito, que es muy específica de malignidad. Y ahora te digo yo, diles, ¿cuándo es hipoecogénico? Porque es una correlación de comparación. ¿Y con qué comparas? Correcto. Y hemos quedado en que la glándula tiroidea es homogénea, un poquito más gris o un poquito más hiperecogénica que los músculos. Tú vas a comparar los nódulos con el parénquima tiroideo y siempre que sea más negro, más no negro por completo, sino más gris oscuro, por decirlo de alguna manera, va a ser hipoecogénico con respecto a la glándula. ¿Sí? Ya. Bueno, yo uso también de patrón los músculos pretiroideos también, ¿no? Es una buena manera de comparar, ¿no? Cuando son más hipoecogénicos, que el músculo ya definitivamente es hipoecogénico, ¿no? Exactamente, isoecogénico a la glándula o más ecogénico, que ya eso ya tiene varios bemoles por lo de la patología difusa, ¿no? Pero, en fin, tenemos entonces ya el punto 1, la consistencia, el punto 2, la ecogenicidad, el punto 3, ¿cuál es? Presencia o no de calcificaciones. Allí empezamos con el punto más importante, que son las microcalcificaciones. Pero ahí hay una sutileza, que es que también se puede confundir, y yo lo he hecho, de verdad que a veces me ha costado. Cuando tú tienes un nódulo espongiforme, puede dar unos spots, unos puntitos blancos que no son microcalcificaciones, sino que son la refringencia del material coloide del nódulo espongiforme. Entonces, ahí sí hay que detenerse un poquito para no asustarse o no hiperdiagnosticar algo que realmente no es, ¿no? Ahí es donde yo diría. Fundamental, artefactos. Los artefactos aquí son fundamentales. Artefacto en cola de cometa igual a contenido coloide. Exactamente. Entonces, la microcalcificación no te va a dar sombra acústica posterior tampoco, no te va a dar artefacto, ¿vale? Y va a estar dentro de un nódulo hipoecogénico. Sin embargo, el espongiforme va a estar, van a tener ese artefacto en cola de cometa a veces y alrededor de pequeños agujeritos negros, que es quístico. Exacto. O sea, ahí es donde debemos diferenciar. Pero las microcalcificaciones son específicas de malignidad. Entonces ya tenemos dos, nódulo hipoecogénico con microcalcificaciones, ojito. Ya. Después venimos con los márgenes. Los márgenes, pero, evidentemente. No se te olvide una cosa. Las groseras, calcificaciones groseras, sí. Cáscara de huevo, benignas, ¿vale? Bueno, lo de la cáscara de huevo parece que ahora hay una controversia, pero porque dicen que, bueno, algunos nódulos que tienen una calcificación en cáscara de huevo, que tú la veas discontinua, puede ser un nódulo benigno que ha ido haciéndose una transformación y la está rompiendo. Entonces, si hay una discontinuidad en esa cáscara de huevo, ya, como tú dices, ojito, ¿no? Mosca, ¿no? Pero bueno, sí, también. Ahí ya. Después tenemos lo de los márgenes y como todo nódulo, bueno, sí, tiene unos márgenes bien circunscritos, bien definidos, le damos un poquito de rango de benignidad. Y aquellos márgenes que son irregulares, ya evidentemente nos vamos a una sospecha. Perfecto. La siguiente característica sería el halo, que es como un anillo hipoecogénico que corresponde con la cápsula fibrosa que tiene. Entonces, un halo uniforme y completo es indicativo de benignidad, y si no se ve el halo,
es bastante inespecífico, tampoco nos dice nada. Lo más importante aquí es que el halo hipoecogénico y bien definido se asocia a benignidad. Vale. Lo otro, bueno, igual que en la mama, que si el diámetro anteroposterior es mayor que el longitudinal o el paralelo a la piel, también es un signo de malignidad, ¿no? Después está lo del patrón de vascularización, que es por lo que hablábamos en el episodio anterior, ¿no? Siempre le ponemos Doppler. Vamos a ver si eso tiene un patrón neoplásico simple, si es un patrón, si tiene nódulo o vascularidad intranodular, o si es una vascularidad simplemente periférica al nódulo. Tenemos que describirlos y nos da un poquito de aproximación, ¿no? ¿Cuál es tu patrón más característico? La vascularización por sí sola es inespecífica, ¿vale? Yeah. Pero se añade a que, volvemos a repetir, ya sabes que yo soy muy concienzuda, nódulo hipoecogénico, sólido hipoecogénico con microcalcificaciones y vascularización intranodal es específico de malignidad. Los nódulos pueden tener una vascularización periférica, una vascularización central o una vascularización periférica y central. A veces los adenomas tienen vascularización periférica y central en rueda de carro, que llaman. Sí. O sea que se hace como radiales, o sea, vascularización radial como una rueda de carro. Eso es indicativo de adenoma folicular. Casi siempre. Pero entonces tenemos que ver que por sí sola la vascularización no nos dice nada, que es muy importante, pero que se añade a la ecogenicidad y a las microcalcificaciones y hace que aumente la probabilidad de malignidad. Con lo cual, si tenemos nódulo sólido hipoecogénico, microcalcificaciones, más alto que ancho, con márgenes irregulares y vascularización intranodal, vamos a pincharlo ya. Bueno, y no nos olvidemos, como dijimos igual que en la valoración normal de la tiroides, que tenemos que explorar las cadenas ganglionares. Esto nos va a dar una aproximación a la invasión local o a la metástasis de los ganglios linfáticos en las cadenas laterocervicales, que por definición los más sospechosos serían aquellos que serían redondos, aquellos que tienen una infiltración del hilio. ¿Qué quiero decirte con esto? Quiero decirte que si tú no ves esa diferenciación entre la cortical, que es gris o hipoecogénica, con un hilio graso blanco o ecogénico, ahí hay algo que tienes que definir. Después el tamaño es un tamaño un poco variable. Hablamos por norma general, para hacernos una idea, de no deben ser mayor de 1 centímetro, excepto a nivel de las regiones submaxilares, y normalmente no deberían haber ganglios a nivel del segmento 1, que es el submentoniano, si estamos hablando, pero a veces podemos encontrarlo, pero no de tamaño aumentado. Después, la primera manifestación de metástasis puede ser que sean cambios quísticos, que tengan calcificaciones o que tengan una ecogenicidad similar a la de la glándula tiroides, ¿no? Que sería muy específico. No sé si con este resumen que acabo de dar tú tienes algo que no estés de acuerdo, pero básicamente no tengo nada que decir, o sea, mejor que lo has explicado, imposible. O sea, lo único que puedo hacer es hablar de otras características menos específicas que tienen que ver con el tamaño del nódulo, que no influye en el diagnóstico de benignidad o malignidad, en el número de nódulos, que es lo que hemos hablado antes, que no nos debemos quedar en los bocios multinodulares tranquilos, sino que tenemos que ver qué nódulos tienen características sospechosas dentro de todo el bocio multinodular, ¿vale? Por ejemplo, el carcinoma folicular se encuentra con frecuencia en glándulas multinodulares y a veces el papilar es multifocal, o sea que tiene como varios focos. Y el crecimiento del nódulo, por eso se controlan. ¿Por qué se controlan? Porque hay que ver si el nódulo crece o no crece para valorar si orienta más hacia benignidad o hacia malignidad. Y cuando aumentas un diámetro en más del 20%, pues hay que hacer un seguimiento estricto o hay que realizar una PAF, o sea, una ecopaf. Una ecopaf, muy bien. Es una punción por aspiración con aguja fina ecoguiada. Bueno, creo que hemos dado una... El diagnóstico anatomopatológico es el que al final nos va a dar el diagnóstico definitivo. Yo siempre en el diagnóstico por la imagen siempre decimos que, y más en la ecografía, que nosotros no podemos asegurar diagnóstico, sino que la anatomía patológica siempre es la que va a dar el resultado final. Podemos sugerir, pero no podemos diagnosticar, porque es la anatomía patológica la que va a decir si es un nódulo benigno o es un nódulo maligno.
Muy bien, bueno, creo que con esto hemos dado un repaso de los nódulos tiroideos, muchos ecotips para que utilices en tu clínica diaria, aquellos que están comenzando, residentes, radiólogos, médicos de familia, cualquier duda, cualquier cosa que quieras saber, sabes que nos puedes escribir en nuestras redes sociales, Ecopulso o Ultrasound by Side, que es el mío, y escribirnos. Estamos a la orden. Chao. Gracias, adiós.